sugerencias sobre campañas de delación contra periodistas, una nueva forma de control político. Doctor, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes, Luis. Muchas gracias por el espacio. Oiga, pues platicar con usted cómo entender la delación cuando, pues, en el término, pues, de acepción de su definición se habla de acusación o denuncia en contra de los periodistas. Quiero entenderlo así, como una forma de control político. ¿Se está practicando esto en Veracruz? ¿Se está practicando esto a nivel nacional? ¿Dónde está basado este estudio? Sí, bueno, me parece que sucede en varios estados, pero yo hablo específicamente del estado de Chiapas porque tengo los datos, las averiguaciones previas en contra de periodistas, Sí, pero es como tres etapas diferentes que sí, han practicado los gobernadores, al menos en Chiapas. La primera fue obstaculizar el trabajo informativo de los reporteros, de los periodistas, no invitarlos a ruedas de prensa, no otorgarles información, no concederles entrevista. Esa me parece que fue el primer paso para detener y obstaculizar el trabajo de periodistas incómodos hacia el régimen, en especial al gobierno de Juan Sabines Guerrero. sí. Una segunda etapa fue campañas de difamación a través de Twitter, a través de Facebook, de YouTube, hacia los periodistas. Estos periodistas que buscaban esos intersticios para criticar al gobierno. Sí. Y una tercera etapa, después de las campañas de difamación, averiguaciones previas que llevaron a la cárcel por lo menos algunos periodistas. Entonces, me parece que en esos tres niveles se ha movido el gobierno de Chiapas. El gobierno de Veracruz, los políticos de Veracruz, no sé, pero debe tener algunas características parecidas. Y bueno, es evidente que este fenómeno estudiado en Chiapas, pues se practica en otras entidades. Le preguntaría cómo se debe de ver o cómo se ve desde la academia la relación Estado-medios de comunicación, sobre todo cuando pues ha sido muy lastimado. Veracruz es un estado en donde el ejercicio periodístico ha sido complicado durante estos últimos años. Sí, en el caso de nosotros no tenemos desde hace 20 años un solo periodista asesinado en Chiapas, a diferencia de Veracruz, que me dicen que el dato es de 19 periodistas asesinados. Eso no lo tenemos nosotros. Los gobiernos, en el caso de Chiapas, ha sido claramente el gobierno o personajes vinculados al gobierno del estado que iniciaron averiguaciones previas y en su caso detuvieron a periodistas. Me parece que se da una relación y control dual hacia los periodistas. Por un lado, se otorgó presupuestos sumamente altos que no lo habíamos visto, o sea, controlar la prensa a través de la publicidad y de apoyos subterráneos que se han dado. Y en el segundo término, pues los periodistas que no entraban dentro de esta dinámica de aceptación de dinero y de apoyos económicos, en la otra etapa era difamarlos y en todo caso detenerlos. Creo que se han dado estas figuras, estas características en varios estados del país ante gobernadores que no tienen contrapeso alguno en sus estados y controlan prácticamente todo. Controlan desde el Congreso del Estado, el Tribunal Superior de Justicia, las procuradurías y controlan, por supuesto, el dinero. Entonces, en esos estados sin contrapeso alguno, suceden este tipo de fenómenos. Allá en Chiapas, ¿cuántos casos documentados tienen de este tipo de delación, de este tipo de campaña que emprenden pues los gobiernos o tiene usted documentado? Eh, no son muchos porque tampoco el grueso de la prensa hace este tipo de trabajo. O Sí. sea, pero sí se dan manifestaciones de crítica, de un ejercicio de transparencia periodística. Entonces, son alrededor de 15 casos documentados y algunos los hemos hecho públicos, ¿no? Y se conocen. Pero es esta dinámica de esos periodistas que no han comulgado con la visión que se tiene sobre los políticos, no solo sobre el gobernador, porque no se detienen en la parte del gobernador, sino son personajes políticos, desde presidentes municipales. Sí. Si contamos los presidentes municipales, se incrementaría más la cifra,
y sobrepasa los 20, 30 casos, 30 casos casi, en cuanto, si se toma en cuenta presidentes municipales, pequeñas denuncias contra o agresiones en contra de los reporteros que cubren determinado municipio. Pues Los más evidentes serían 15. Y también la pregunta aquí, dentro de este estudio que ha usted desarrollado allá a través de la Universidad Autónoma de Chiapas, precisamente en aquella entidad, ¿cuántos medios de comunicación son los que pues se tienen en esa entidad a comparación con otras? Porque entiendo que en el sureste pues es quizás menor el impacto de medios de medios locales, como por ejemplo en el caso de Veracruz, en donde es quizás la entidad donde mayor presencia mediática existe, ¿no? Sí, Veracruz junto con Guerrero, Tamaulipas, están a la punta, pero después sigue Chiapas. Chiapas también tiene un gran número de periódicos. Sí. Son alrededor de 150 periódicos, de los cuales 90 son impresos y el resto son digitales. Entonces, si tuviéramos que ver, dicen algunos estudiosos, que el nivel de corrupción de los pueblos se ve por el número de publicaciones impresas, digitales, pues estaríamos pues en esa dinámica. Veracruz tiene quizá más de 8 millones de habitantes, nosotros tenemos la mitad, pero tenemos 150 publicaciones. Entonces, claro que estas publicaciones son de bajo tiraje. En los lugares donde existen democracias sólidas, generalmente son 2, 3 publicaciones que existen, pero existe pluralidad informativa. Aquí no, el número de publicaciones no garantiza precisamente la pluralidad informativa. Le agradezco al doctor de la Universidad Autónoma de Chiapas, Sarely Martínez Mendoza, por compartirnos este tema relacionado a su conferencia Campañas de Delación contra Periodistas, una nueva forma de control político. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Un abrazo. No, al contrario, muchas gracias por el espacio. Muy amable. Bueno, vamos a hacer una pausa.